información histórica, entonces hacemos una primera corrida sobre un supuesto estacionalidad. Entonces ya tenemos nuestra primera proyección. Con esa primera proyección nos vamos a dar una idea de cuánto más o menos podríamos vender al año y más o menos sacar un cálculo de cuáles serían los ingresos proyectados que tenemos. Eso no está escrito en piedra porque falta ver la parte de costos, la parte de gastos, y al final, en el análisis financiero, evaluar si la última línea o si el flujo de caja nos satisface o no para lograr una rentabilidad en un determinado periodo de tiempo. De repente la rentabilidad llega en el quinto año y ustedes como accionistas dicen no, no me conviene, no voy a esperar 5 años, es demasiada inversión, mucho riesgo, de repente llega en 1 año, de repente llega en 2 años, entonces hay que ver también algunos vacíos o problemas de liquidez que probablemente puedan tener. Ya habiendo definido esta proyección de ingresos, incluso cerramos con el presupuesto de marketing, que también va a ser un input para el análisis financiero, cerramos con el caso mediático. Entonces, esto es una proyección inicial, que nos va a servir como referencia y nos va a ayudar muchísimo para la parte financiera. Ahora, donde vamos a entrar es en el modelo de operaciones. O sea, ya tenemos que entrar un poquito más a detalle en lo que es la arquitectura del proyecto. O sea, cómo va a operar nuestro emprendimiento. Si nosotros definimos en consultoría, cómo va a operar. Si nosotros vamos a vender un producto tangible, cómo va a operar. Si va a operar con producción propia, con maquila, cuáles son las líneas de producción, cuáles son las líneas de negocio, si vamos a seguir con todas las líneas de negocio, si vamos a tercerizar parte de ello, qué personal necesitamos, cuáles son los beneficios que va a tener ese personal, en qué régimen laboral va a estar. Vamos a ver también el layout, cómo van a estar distribuidas las instalaciones, si todo va a estar centralizado en un solo espacio, si vamos a tercerizar de repente las oficinas administrativas, alquilando un coworking, una oficina aparte, si vamos a tener almacén, dónde va a estar, cómo vamos a comenzar, etc. ¿Ya? Y eso va acompañado también con una tentativa estructura de la inversión. Esta inversión, que es inversión en activos fijos, principalmente activos de oficina, mobiliario de oficina, por ahí algunos activos intangibles que los vamos a ir afinando incluso en el análisis financiero del proyecto. El primer punto a tomar en cuenta en el modelo de operaciones es la capacidad instalada. Todo proyecto, independientemente de su giro, todo proyecto tiene una capacidad instalada. Todo proyecto. ¿Ya? Y esa capacidad instalada, ¿qué es? Es el techo de mi proyecto. Esto es como un vehículo, ¿no? Tiene un tope de pasajeros. Yo no puedo meter 50 personas en una camioneta porque no van a entrar. Si yo tengo un restaurante, yo puedo querer atender a todo el barrio, pero tengo solamente, o sea, 2 manos, tengo un equipo de trabajo que me acompaña y de repente puedo querer atender a todo el barrio, todo el distrito, toda la manzana, pero tengo un aforo limitado. Tengo una estructura, un layout, un espacio físico para atender, y este espacio físico tiene una limitante. Yo para seguir creciendo hay 2 opciones, o bien amplío ahí mismo o bien me expando en actividad local o con local. En la capacidad instalada hay 2 conceptos. O sea, dentro de lo que es el concepto de capacidad física hay 2 conceptos, la capacidad instalada y la capacidad utilizada. Instalada es la capacidad máxima de tu proyecto, la capacidad máxima de tu emprendimiento. Es decir, tu emprendimiento tiene un tope. Si tú tienes un restaurante, puedes sacar una estimación así a alto nivel y decir, ok, cada comensal se demora en promedio 1 hora en comer. ¿Ya? Para hacer números redondos. Si demora 1 hora en comer, ¿qué significa? Que si yo tengo 10 mesas y en cada mesa tengo 4 sillas, puedo tener 40 comensales por hora al 100%. Si la hora del rush dura 3 horas, quiere decir que en las 3 horas yo puedo atender 120 personas. Y esas 120 personas lo puedo, digamos, extrapolar, si vale el término, para llevarlo al mes. Multiplicarlo de repente no por 30 días del mes, sino atiendo sábados y domingos, sino lo multiplico por 22. O si quiero ser más ácido, por 20 días, y eso lo multiplico por 12 meses del año y saco cuál es mi capacidad máxima al año. ¿Ya? ¿Yo puedo vender más? Sí, claro. Puedo tener intención de vender más, pero no siempre eso se va a ver reflejado en una capacidad. No siempre. ¿Por qué? Porque al final es un cálculo matemático, pero tengo que tener cuidado porque tampoco puedo operar al 95, 97, 99% de mi capacidad. Porque ya cuando estoy a un cierto límite, llegando a cubrir la capacidad máxima, ya tengo que evaluar de qué manera voy a seguir creciendo, si voy a ampliar el local, voy a ampliar más activos, etc. Y eso aplica también para determinados proyectos, ¿no? Por ejemplo, el rubro consultoría también. Yo tengo un número de consultores, tengo un número de equipos, tengo
capacidad máxima, que me ayuda a mí a estimar de repente en horas hombre cuánto es lo máximo que yo podría atender o el número de clientes máximo que yo podría servir en un determinado mes, ¿no? O por proyecto, no lo sé, dependiendo la métrica que se tenga. Sin embargo, si yo quiero seguir creciendo en consultoría, claro, yo puedo de repente a un consultor decirle, oye, puedes atenderme 2, 3, 4 clientes al mismo tiempo, pero el consultor tiene un número límite, ¿no? Un límite de horas por mes. No puede atender más, por más que quisiera, porque tampoco es, vamos a pisar, digamos, ¿no? A invadir la frontera, ¿no? Del espacio personal y decir, oye, no, tú vas a trabajar 15 horas diarias porque eso en verdad es insostenible, ¿ya? Eso no aplica para un modelo de negocio. No lo consideren de esa forma porque si no al final es una utopía, ¿no? O sea, vamos un castillo de naipes que en este momento se puede dar. Entonces, si nosotros tenemos claro el concepto de cuál es la capacidad máxima, o sea, la capacidad instalada en nuestro proyecto, vamos a tener claro cuál es la capacidad utilizada. La capacidad utilizada es el porcentaje de tu capacidad instalada. O sea, ¿qué porcentaje tengo de uso de esa capacidad? Si el número total de comensales que yo puedo recibir en mi restaurante en el año, vamos a suponer, es de 10.000 personas, yo al momento de hacer mi simulación de cuál es la capacidad máxima, o sea, armo mi modelo de negocio, ¿no? Y digo, ok, si mi capacidad máxima es obtener las 10 mesas con las 4 sillas cubiertas todos los meses del mes, eso no va a suceder, pues. Hasta que me haya conocido de repente y sea un Juaní que fue súper conocido, donde ya tenga esta lista de espera y sea fabuloso. Pero para eso tengo que lograr una curva de aprendizaje, todo un journey, todo un recorrido que tengo que pasar, ¿no? Hay un derecho de piso. Entonces no es real decir que los primeros meses vamos a operar al 80%, 90% de nuestra capacidad, ¿ya? Si el mercado te sonríe, la demanda te sonríe, al final tienes una demanda muy buena, que al final está muy por encima de tus expectativas, bienvenido sea, pero tu modelo de negocio hazlo sobre cifras aterrizadas, ¿ya? Aterrizadas. Es más fácil pasar de lo pesimista a lo optimista que al revés, porque genera frustración. Entonces, si nosotros ya tenemos definido cuál es nuestro aforo máximo, nosotros tenemos que armar nuestro modelo de negocio y utilizar cifras razonables. De modo tal que digamos, ok, yo puedo comenzar a operar estando al, por decir, 40% de mi capacidad. Perfecto, es válido. Y de repente hasta el 50%. Y de repente hasta el 60%. Pero ya un 70, 80%, no tanto, porque también ustedes han definido objetivos, ¿no? Objetivos estratégicos. Acuérdense que los objetivos estratégicos son objetivos de largo plazo, incluso hasta mediano en algunos casos. Pero si ustedes empiezan operando con el 75% de su capacidad, ¿qué va a pasar? Que si se han puesto objetivos de crecimiento de 20% anual, imagínate, después del 75% del segundo año, si creces un 20%, vas a estar en el 90 y tantos por ciento de tu capacidad. Entonces va a llegar un momento donde rápidamente vas a estar en el techo. Incluso muchos se centran en la matemática y no analizan los números, ¿no? Al final yo analizo el número, hago el cálculo, perdón, pero analizo ese número, porque si al final yo puedo calcular mi capacidad y de repente me sale que estoy al 103% de mi capacidad instalada. Eso no es correcto, pues. No es correcto, porque ningún proyecto puede operar por encima de su capacidad. El techo es 100%. Y algunos dicen, no, yo voy a operar el 100% durante todo el primer año y segundo año, y eso no es real también, eso es utópico, ¿ya? Para estar claros, todo proyecto tiene una capacidad instalada. Todo proyecto, y tiene una capacidad utilizada. ¿Y la tasa de utilización qué es? La tasa de utilización es de tu capacidad total del proyecto, tú vas a utilizar una parte, y tu tasa de utilización es ese porcentaje, ¿no? Tu porcentaje, o sea, qué porcentaje